El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. De la mañana con 46 minutos continuamos con nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. Hablemos de economía. ¿Cómo está la situación del país a 67 días de que termine ya el actual gobierno? Estamos con Andreina Carrillo, ella es economista de Torino Economics. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, economista. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, quisiera iniciar preguntándole precisamente cómo evalúa usted, cómo se ve la situación económica al momento de nuestro país, qué es lo que se prevé y cómo se analiza en este momento lo que estamos viviendo. Bueno, ahorita Ecuador presenta una situación económica un poco complicada, dado el tamaño de la deuda pública, tiene una deuda pública que representa ya el 65% del PIB, y un déficit fiscal que ya está cerca del 10% del Producto Interno Bruto también. Tiene una condición macroeconómica un poco difícil por la situación de que la generación de ingresos para el Estado está un poco cerrada, ¿no? Ecuador ha tenido que recurrir a los organismos internacionales para financiarse y obviamente hay compromisos pendientes como esta ley que se está debatiendo en la Asamblea, la ley para proteger la dolarización, que es un pico de botella, por decirlo de alguna manera, que tiene el país para que el fondo le dé más recursos. Entonces, sí está la situación compleja en este momento para el país, y más en un ambiente ya electoral, donde quedan 2 meses para la segunda vuelta electoral. Bien, vamos entonces por partes. Usted nos explicaba que la deuda pública ya alcanza el 65% del Producto Interno Bruto y que hay un déficit del 10%. ¿Cuánto estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Ahorita el Producto Interno Bruto de Ecuador es aproximadamente 100.000 millones. El 65% serían, 65.000 millones. Solo en deuda externa serían 45.000 millones. En esa deuda externa están los 19.000 millones que se le deben a los organismos internacionales y los 17.000 millones de la deuda que se reestructuró el año pasado. Entonces sí tiene fuertes compromisos con sus acreedores afuera. Hablando del déficit del 10%, estaríamos hablando de ¿cuánto? Ahorita, según el Fondo Monetario, las necesidades de financiamiento de Ecuador para este año son 8.500 millones de dólares. Según el ministro Mauricio Pozo, son 7.600 millones de dólares. Sí, está en ese rango, entre 7.600 y 8.500, según estas dos fuentes de información. La fuente oficial, obviamente, el ministro Pozo, 7.600 millones de dólares. Ahora, hablando precisamente sobre el tema de la Asamblea, que no es evidente, hay complicaciones y no creo que de paso las reformas de ley que buscan blindar precisamente el tema del Banco Central, la llamada para proteger la dolarización. Esto quiere decir que el gobierno de Lenín Moreno no va a recibir más desembolsos del Fondo Monetario Internacional, porque este era uno de las condiciones que se pedía para continuar con estas entregas, con estos desembolsos. ¿Cómo terminará el gobierno de Moreno sin ese apoyo? Sí, Ecuador estaba esperando 400 millones de dólares en abril, pero eso estaba condicionado a que a finales de enero la ley de la protección a la dolarización se aprobara. Como está todavía sobre la mesa y francamente la situación está difícil para que la aprueben, el gobierno no creo que reciba, sin esa ley, no creo que reciban esos 400 millones. De hecho, para el 2021 se tenían esperado recibir 1.500 millones solo del Fondo Monetario. Pero obviamente si no se aprueba esa ley y si se dilata cumplir con los compromisos, obviamente el resto de los recursos no van a llegar. Se tendría que sentar a negociar el Fondo Monetario con el próximo gobierno.
¿Usted cree que puedan alcanzar algún tipo de negociación? ¿Hay un marco establecido para ese tema, considerando que no se va a aprobar, que es muy posible que no se apruebe esto en la Asamblea Nacional por el contexto y por el tema que viene pues atravesando esta normativa? Entonces, ¿usted considera que sí puede haber un marco de negociación ahí con el Fondo Monetario Internacional? Sí, sí, indudablemente yo creo que tanto el Fondo Monetario como el próximo gobierno, sea Arauz o Lasso, están en disposición de negociar. Obviamente el tiempo se va a dilatar un poco, tal vez este tiempo de negociación va a ser un poco más extendido, así como ha sucedido en Argentina, pero creo que ambas partes están dispuestas a negociar siempre y cuando las condiciones no perjudiquen tanto al país. ¿Cómo va a terminar entonces el gobierno de Lenín Moreno? Le faltan 65 días sin esos desembolsos. Seguirá, yo creo que lo que va a hacer es que va a posponer los pagos, o sea, va a dejar la deuda pendiente que tiene, los atrasos pendientes al próximo gobierno, ya que sin este desembolso que estaba esperando, obviamente no tendría esa generación de ingresos adicional, estaría trancado. Economista, ¿qué otras fuentes de financiamiento podría buscar el futuro presidente, quien llegue ya a Carondelet y que empiece unas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es pues lo que se prevería? Pero ¿qué otras fuentes de financiamiento también podría buscarse? Ok, esto es uno de los principales retos que tiene el próximo presidente, ¿no? Generar esos ingresos adicionales aparte de los que va a recibir del fondo. Podría emitir deuda interna. Las fuentes de financiamiento de China están trancadas ahora porque China está pidiendo a Ecuador que mejore la capacidad productiva petrolera, porque esos préstamos están atados a la producción petrolera. Subir los impuestos a pesar del costo político es una alternativa, y indudablemente reducir los gastos. Hablando de este tema de subir impuestos y reducir gastos, el gobierno desde 2017, el actual gobierno, cuando se dijo que la mesa no estaba servida, pues había señalado y anunciado un plan de optimización en el gobierno, ¿no? ¿Se ha cumplido este plan? ¿Se ha logrado el ahorro de las empresas públicas, lo que se había establecido? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a pesar de las dificultades, el gobierno sí ha logrado cumplir esto, pero sigue teniendo atrasos. El gobierno ahorita presenta atrasos de 625 millones solo en el 2021, atrasos en los pagos a proveedores, bienes y servicios. Entonces, a pesar de los esfuerzos, sí ha logrado, a pesar de que no ha disminuido tanto el tamaño del Estado, porque obviamente eso representa un poco reducir personal, porque el tamaño del Estado de Ecuador es grande. Sin embargo, ha mostrado la disposición de hacerlo para quedar bien con los compromisos ante el Fondo Monetario. A ver, en este punto quisiera que también me explique cómo ha logrado el plan de optimización. ¿Por qué nos dice que sí lo ha logrado? En cifras, ¿cómo se traduce esto? Por lo menos ha logrado reducir aquel tamaño deseado que logró que se negoció con el Fondo Monetario. Obviamente no está cerca, pero por lo menos ha logrado otras cosas como aprobar la ley anticorrupción. Tal vez no ha logrado todos los compromisos que se establecieron al principio. Ahorita en este 2021, Ecuador tiene va a tener tres visitas técnicas del Fondo Monetario en abril y otras 2 en el año. Serían en total 3. Ya quedaría de parte del Fondo Monetario evaluar si esas metas se han cumplido. Ahora también quisiera preguntarle, estamos a puertas de las elecciones el 11 de abril, pues volveremos a las urnas los ecuatorianos. ¿Cómo se dibuja el escenario? ¿Cómo lo ven ustedes en caso de que Andrés Arauz de la Alianza UNES llegue a la presidencia de la República, entendiendo sus tendencias políticas, sus planes de gobierno y el tema económico? ¿Qué se prevé en el caso de que Andrés Arauz llegue a la presidencia? ¿Cómo lo ven? Ok, todos los mercados afuera están muy pendientes de lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? Y la gente prevé que Arauz va a ganar,
¿Qué se espera? Bueno, a pesar de su discurso político, creo que el presidente tendría que ser un poco más abierto para negociar, no cerrarse con el fondo, no cerrarse, tal vez no anular los acuerdos comerciales que se iniciaron con Estados Unidos. El presidente ha anunciado que quiere tomar $1 millón de las reservas internacionales. Esto genera un poco de ruido, ya que la idea es proteger la dolarización. Esa ley tiene como objetivo el gobierno que llegue, sea Araújo, sea Lasso, o los próximos gobiernos, no tomen las reservas como caja chica. Entonces, si las expectativas están un poco fuertes, se está a la espera de lo que va a ser, pero sí tiene que mantener una posición abierta, no solamente con el Fondo Monetario, sino también con la Asamblea, porque si él va a querer hacer reformas o nuevas leyes, y la Asamblea está cerrada por los diferentes bloques políticos que tienen, creo que se le va a trancar un poco el juego, ¿no? para aprobar todas sus reformas. ¿Va a tener la apertura para el tema de financiamiento en caso de llegar a la presidencia? ¿Va a tener también el apoyo de la comunidad internacional para el tema de la reactivación económica y productiva, de acuerdo al plan presentado y las políticas que estaría tomando el próximo presidente en este caso específico de Andrés Arauz, que es el que estamos hablando en este momento? Si no se aprueba la ley de la dolarización, él podría tener acceso a ese $1 millón que solicitaría para darle la ayuda social. Y también la ayuda, no es ayuda, el pago pendiente que tiene con las provincias y los municipios. Creo que tiene que negociar, tiene que haber una negociación con todos los factores políticos, porque si no, creo que los más perjudicados van a ser los ciudadanos. La idea es que la economía ecuatoriana salga a flote y que la situación económica mejore. Pero y obviamente que... Perdone que le interrumpa. Económicamente, o sea, hablando, el tomar este dinero de las reservas internacionales, que es lo que estamos conversando en este momento y lo que se ha planteado, ¿afecta económicamente al país? ¿En qué posición nos pone? ¿Cuál es la lectura de tomar este dinero de las reservas internacionales? Sí, el tema es que ese $1 millón que él toma, el 1.000 millones, el dinero que tomaría de las reservas sería para ayuda social, es un gasto. Sería, como dicen, invertir en algo que no va a generar más divisas o más ingresos al Ecuador, que es lo ideal, que este dinero sea invertido en la industria petrolera, que sea invertido en la minería, que sea invertido en cosas que traigan dinero al país, no solamente en un gasto corriente. Ahora, en el caso, la misma pregunta, ¿cómo se dibujaría el escenario en el caso de que Guillermo Lasso llegue a la presidencia, también entendiendo sus planes, sus propuestas de gobierno y también la forma en la que mira la economía y el manejo, que sería completamente distinto, porque obviamente son corrientes diferentes al que le daría Andrés Arauz? ¿Cómo se analiza el panorama económico con Guillermo Lasso en la presidencia? Sí, si Lasso llega, creo que el panorama no sería tan complicado, porque Lasso está un poco más abierto a negociar con el Fondo Monetario. Obviamente las negociaciones van a dilatar tal vez un poco la llegada de los recursos, pero no se trancaría tanto el juego. Sin embargo, creo que Lasso no contaría con tanto apoyo en la Asamblea Nacional. Una de sus propuestas creo que fue dar créditos a los productores agrícolas. ¿Al 1% de interés? Ajá. Sí, pero el tema es la fuente de los recursos, ¿no? Otra de las propuestas de Lasso es mantener, la política del actual gobierno de mantener el sistema de bandas de los combustibles, de los precios. No eliminar drásticamente los subsidios, pero sí irlos reduciendo poco a poco para disminuir las marcas, como él mismo lo ha dicho, disminuir ese gasto. Entonces creo que esas propuestas, que en teoría son buenas, claro, en la práctica son un poco más complicadas de llevar a cabo por la estrechez económica que tiene el gobierno nacional. Y en este punto y con esta posición, bajo su visión, ¿qué es lo que le conviene al país en el ámbito económico, que es el que usted maneja? ¿Por qué opción? Bueno, creo que lo que más le conviene al país es seguir el acuerdo con el Fondo Monetario.
obviamente bajo condiciones que no perjudiquen a los más pobres, bajo condiciones que no perjudiquen al país, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Pero creo que lo mejor es seguir, porque si no el país creo que caería como en un estancamiento, porque no ahorita, por ahora, en el corto plazo, no tiene fuentes alternativas de financiamiento. Y emitir más deuda sería agrandar aún más el déficit. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Chévere, gracias y feliz día. Muchas gracias igualmente para usted. 8:01 a.m. Estábamos dialogando con Andreina Carrillo. Ella es economista de Torino Economics, hablando de la economía del país. A 67 días del fin de gobierno nos ha explicado que la deuda pública alcanza el 65% del PIB. Estaríamos hablando de 65,000 millones de dólares con el que está endeudado el Ecuador. De esos 45,000 corresponden a la deuda externa. 8:01 a.m. en la primera hora.